Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad entregable número 3 del curso de matemáticas. Esta actividad trata sobre perímetros y superficie. Entonces, empecemos. Planteamiento del problema. ¿Qué nos dice? Se tiene un dibujo de una de las vistas de una pieza mecanizada. Sus medidas están en milímetros, como podemos ver en el dibujo que se muestra en la parte de abajo. La pregunta que tenemos que responder es: ¿cuál es el perímetro y el área de la vista presentada de la pieza? Grafique correctamente los símbolos y signos del problema planteado, utilice colores apropiados. Nos dice que tenemos que hallar el perímetro y el área de esta pieza mecanizada. Bien, entonces empecemos hallando el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados, ¿ok? Entonces, si conocemos la medida de todos sus lados, fácilmente podemos hallar el perímetro. Empecemos. El perímetro va a ser igual a, primer lado. ¿Cuánto vale este lado? Aquí nos indica 21 milímetros. Ojo que todo está en milímetros. Más 21. Más todo el lado de abajo, ¿cuánto vale? Aquí nos presentan una parte que vale 11 milímetros, esta parte 8 milímetros, pero desconocemos el resto. Pero si analizamos y vemos en la parte de arriba, podemos ver que ambos son iguales. Entonces aquí sí tenemos los datos completos. ¿Ok? Entonces tenemos 23 y 17. Esta medida es igual a esta medida. 23 más 17 va a ser igual a 40. Por lo tanto, el lado de abajo va a ser igual a 40 milímetros. Siguiente. Este lado, ¿cuánto vale? 13 milímetros, más 13. El lado de arriba, hasta este punto, ¿cuánto equivale? 23 milímetros, más 23. Listo. Y finalmente nos falta este lado de acá. Este lado sí no nos lo menciona. ¿Ok? Entonces le vamos a poner una incógnita. Le vamos a llamar X. Entonces, más X. Si hallamos el valor de X, sumando ya habremos hallado el perímetro. Entonces el objetivo ahora es hallar X. ¿Cómo hacemos? Vamos a formar un triángulo rectángulo. Vamos a prolongar los lados. En este caso vamos a prolongar el lado derecho y el lado de arriba. Y obtendremos un triángulo rectángulo. Si conocemos sus dos catetos, fácilmente podemos hallar la hipotenusa, que en este caso es X. Entonces, ¿cuánto vale este cateto? Ya nos lo dice, 17. ¿Cuánto vale este cateto? Lo hallamos. Si toda esta parte, ¿cuánto nos dice que vale? 21. Y esta partecita es 13. Restamos. 21 menos 13, 8. Por lo tanto, esta partecita va a ser igual a 8. Bien, entonces ya tenemos nuestro triángulo rectángulo con todos los datos. Y lo tenemos acá. Uno de los catetos vale 17. El otro cateto vale 8 y la hipotenusa, que es nuestra incógnita. Para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, haremos uso del teorema de Pitágoras, que nos dice: la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 17 al cuadrado, que es uno de los catetos, más 8 al cuadrado, que es el otro cateto, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, a x al cuadrado. 17 al cuadrado va a ser igual a 289, más 8 al cuadrado va a ser igual a 64. Todo ello va a ser igual a x al cuadrado. Sumando estos valores, tenemos 353, que va a ser igual a x al cuadrado. Esta potencia 2 pasa como raíz cuadrada al otro miembro, por lo tanto nos quedaría x sola. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 353. Haciendo esta operación, sacando raíz cuadrada de 353, va a ser igual a 18,79, redondeando a dos decimales, ya que esto tiene infinitos decimales. Entonces, es así como hemos hallado el valor de X. Si ya tenemos el valor de X, simplemente lo vamos a reemplazar en esta parte. En vez de X ponemos 18,79. ¿Ok? 18,79. Ahora sí lo sumamos. El perímetro va a ser igual a 21 más 40 más 13 más 23 más 18,79, que son los valores de todos sus lados. La suma
va a ser igual a 115,79 milímetros. Bien, de esta manera habremos hallado el perímetro de dicha pieza. Segundo, ahora vamos a hallar el área. Vamos a hallar la superficie de esta pieza. Si nos presentaran un rectángulo, fácilmente podemos hallar porque conocemos la fórmula para hallar el área de un rectángulo. Lo mismo sucede si nos presentan un círculo. Sabemos la forma de un círculo, o de un triángulo, o de un trapecio, o de un rombo. Pero en este caso, esta no es una figura conocida. No hay una fórmula para hallar el área de esta pieza. Entonces analizamos. Esta pieza inicialmente ha tenido que ser un rectángulo, ¿ok? De esta manera, con medidas de 21, ¿ok? Aquí lo tenemos 21, por 23 más 17, que es 40. ¿Ok? Inicialmente tendríamos una pieza rectangular de esta forma. ¿Y qué ha pasado? ¿Ok? Le hemos restado una parte, ¿ok? Que es un triángulo. ¿Qué más le hemos quitado? A esta pieza le hemos hecho un agujero y también le hemos hecho un agujero pequeño. Por lo tanto, si inicialmente teníamos una pieza rectangular y le hemos quitado un área triangular, un área circular y otro área circular más pequeño, entonces fácilmente podemos hallar el área de dicha pieza. Entonces, empecemos. Primero vamos a hallar el área inicial de nuestro rectángulo. ¿Ok? El área del rectángulo va a ser igual a base por altura, o largo por ancho. ¿Ok? Nuestra base le vamos a poner que es 40 y nuestra altura 21. El área del rectángulo va a ser igual a 40 por 21. Este va a ser igual a 840 milímetros al cuadrado. Recordemos que todo área está expresado en unidades al cuadrado. Milímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado y así. Entonces, a esta área le vamos a restar el área de este triángulo y el área de los dos círculos, del grande y del pequeño. ¿Ok? Empecemos entonces hallando el área del triángulo. Sabemos que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Bien, entonces tenemos un lado. Este podría ser nuestra base, 17, y nuestra altura sería esta partecita. Sabemos que todo este lado vale 21. Esta parte vale 13. 21 menos 13 va a ser igual a 8. Este lado va a ser igual a 8. Bien, nuestra base podría ser 17, nuestra altura 8, o viceversa. No varía en nada. Bien, entonces aplicamos la fórmula para hallar la superficie o el área de este triángulo. El área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Base 17, altura 8, entre 2. Sacamos mitad, mitad. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. 4 por 17 va a ser igual a 68 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, ya encontramos el primer área que le vamos a restar. Sigamos. Ahora vamos a hallar el área del círculo grande. Sabemos que el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces hallamos el área del primer círculo. Bien, el área del círculo 1 le vamos a llamar. Va a ser igual a pi. El valor de pi es una constante que vale 3.14 por el radio al cuadrado. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. En este caso no nos dan el radio, pero sí el diámetro, que nos dice que es 13 milímetros. La mitad de 13 va a ser igual a 6,5. Por lo tanto, ese sería el radio. Radio al cuadrado, 6,5 al cuadrado. Haciendo esta operación, 6,5 al cuadrado por 3,14 va a ser igual a 132,66 milímetros al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos el área del primer círculo. Ahora, de igual forma, hallamos el área del segundo círculo, que es el más pequeño. La fórmula es la misma, pi por radio al cuadrado. Pi sigue siendo 3,14 por el radio. En este caso también nos dan el diámetro, que nos dice que es 3. El radio será la mitad del diámetro. Si el diámetro es 3, el radio será 1,5. Entonces, 1,5 al cuadrado por
3,14 va a ser igual a 7,07 milímetros al cuadrado. Ya tenemos el área del triángulo, el área del círculo grande y el área del círculo pequeño. Y lo tenemos ahí. Ahora lo vamos a sumar. Esta suma va a ser igual a 207,73 milímetros al cuadrado. Este área es lo que le vamos a quitar al área inicial del rectángulo completo, para que nos quede de esta forma. Bien, entonces hacemos una simple resta. El área de la pieza finalmente nos quedaría 840 menos 207,73. Este va a ser igual a 632,27 milímetros al cuadrado. De esa manera es como hallamos el área de esta pieza. Y bien amigos, eso ha sido todo con respecto al entregable número 3. Nos vemos hasta entonces.